Hace apenas un par de horas se jugó la gran final de la Tech Mahindra Global Chess League entre los equipos Triveni Continental Kings, encabezados por el gran maestro Alireza Firouzja, contra los PBG Alaska Knight, encabezados por el gran maestro Anish Giri. Una final que estuvo sumamente emocionante y donde partían como favoritos los jugadores del PBG Alaska Knight, puesto que le habían ganado a los jugadores del Triveni Continental Kings en 2 ocasiones en la fase de grupos. Y bueno, a continuación veremos la partida entre sus dos máximas figuras, que para mí fue la partida más entretenida de esta final. Se jugó en el primer match y básicamente, bueno, nos va a mostrar lo que sucedió en esta gran final. Así que quédense porque sabrán quién fue o quiénes fueron los campeones de esta edición. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar, por supuesto, dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque también estamos transmitiendo en directo lo que es el campeonato por equipos de España, la división de honor, donde el joven Faustino Oro está estrenando su título de maestro internacional ya de manera oficial. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Alireza Firouzja iniciaba con la jugada caballo C3. Bueno, como no podía ser de otra manera, Firouzja en esta primera partida de la final jugaba la apertura Duns, que parece se ha vuelto su arma secreta en este tipo de partidas a ritmo rápido. Caballo F6 por parte de Anish Giri, D4 por parte de Firouzja, D5 de Giri, alfil F4 y C5. Bueno, básicamente las blancas intentan transponer allí a un sistema Londres variante Jobava. E3 por parte de Firouzja, C por D4 de Giri, E por D4 y A6. Obviamente intentando evitar la jugada caballo B5. Caballo F3 por parte de Firouzja, caballo C6 de Giri, caballo E5, E6 y ahora G3. Bueno, Firouzja decide que va a desarrollar su alfil por G2. También aquí se puede jugar alfil E2 y en caso de dama B6 viene caballo por C6, dama por y enroque. Pero bueno, la jugada G3 es muy interesante, ¿no? Hay que decir que el alfil en G2 tampoco se ve nada mal y la posición parece muy sólida. Alfil D7 por parte de Anish Giri, alfil G2 de Alireza Firouzja, caballo por E5, D por E5, caballo G8, H4, torre C8, enroque y caballo E7. Bueno, las negras han salido bastante bien de la apertura, aunque han tenido que mover varias veces su caballo. Bueno, a cambio dominan el centro con su peón de D5 y el caballo puede ir fácilmente a C6 o a G6 en cualquier momento, incluso hasta F5. H5 por parte de Firouzja, fiel a su estilo, el iraní se dedica a atacar muy rápido. H6 por parte de Anish Giri, caballo E2 y ahora caballo C6, una jugada que parece bastante lógica, ¿no? El caballo se coloca en una casilla bastante activa, pone presión sobre el peón de E5, pero en realidad en esta posición era mejor G5 buscando contraatacar. En caso de peón al paso, bueno, la idea es jugar caballo por G6 y tras alfil E3, H5. Las negras aprovechan que no se han enrocado para lanzar un ataque al enroque de su rival, ya que tienen la torre en H8 muy activa. En lugar de eso, tras la jugada caballo C6, las blancas jugaron C3, simplemente cuidan las casillas importantes, alfil E7 por parte de Anish Giri, caballo C1 y enroque. Bueno, es bien conocido que Giri es un jugador extremadamente sólido, pero aquí las negras deben empezar a tener algún cuidado con los temas de sacrificio en H6, más aún con un jugador como Firouzja que es muy agresivo. Firouzja jugó caballo D3, B5 por parte de Anish Giri, A3 por parte del iraní, A5 del holandés, dama G4, bueno, típico de Firouzja, se viene al ataque, amenaza alfil por H6, rey H8 de las negras simplemente retirándose, torre Fe1 y ahora F5, una jugada muy arriesgada, ¿no? Se está debilitando el enroque, se dejan casillas débiles como G6. Quizá aquí lo mejor era jugar a 4 para buscar atacar por el flanco de dama. La idea, bueno, tras alfil E3 viene caballo A5. Las negras intentan aprovechar las casillas blancas. Y por ejemplo, tras F4 vendría D4, entregando un peón a cambio de jugar alfil C6 y que, bueno, los alfiles de las blancas no queden tan fuertes, ¿no? El de G2, que parece bastante peligroso, va a ser cambiado inmediatamente. Y la casilla D5 va a quedar disponible para las piezas negras, además de las casillas B3 y C4. En cambio, tras la jugada F5 directamente, E por F6 al paso de Alireza Firouzja, alfil por F6 de Giri y alfil H3. Comienzan las blancas a atacar con todo el punto E6. Giri juega dama E7 confiando en que su peón está bien defendido,
Pero bueno, Firuza no duda en sacrificar material. Torre por E6, un sacrificio de calidad fantástico por parte de Alireza Firuza. Alfil por E6 de Giri, tiene que capturar la torre, dama por E6, dama por E6 y alfil por E6. ¿Qué sucedió? Bueno, básicamente las blancas se han quedado con una calidad de ventaja, las blancas se han quedado con una calidad de menos, pero a cambio tienen un peón y la temible pareja de alfiles en una posición abierta. De hecho, aquí, bueno, Giri no duda en devolver material jugando D4 y es que es muy difícil quedarse con la calidad. Por ejemplo, tras torre CD8 vendría alfil C7. Se puede ver la fuerza de la pareja de alfiles. Si torre de E8, entonces viene ahora sí alfil por D5 y en caso de torre C8 viene caballo F4, ¿no? En este momento las blancas tienen dos peones por la calidad. Si se captura el alfil viene caballo G6 jaque. Y bueno, hay más que suficiente compensación. De hecho, esto es ventaja blanca por la mejor actividad de piezas y gracias a los dos peones. Por eso Giri devuelve de inmediato. Firuza juega alfil por C8, torre por C8, C por D4, caballo por D4 y rey G2. ¿Qué sucede? Que llegamos a una posición donde las blancas simplificaron todo y se quedaron con un peón de ventaja por el flanco de rey. Esto es ventaja blanca, aunque de momento no decisiva. Torre de 8 por parte de Anish Giri, caballo E5 de Alireza Firuza. Y ahora Giri juega alfil por E5. Por supuesto, Giri confía en que esta partida es rápida sin incremento, ¿no? Y ya sabemos que los caballos suelen marear mucho más que los alfiles. Pero habiendo un peón de ventaja, sí que el alfil es superior. Algo mejor aquí era la jugada caballo B3 atacando primero la torre y tras torre E1, rey H7 manteniendo piezas para tener algunas opciones de ataque. En cambio, tras alfil por E5 de Alireza Firuza, torre de 5 de Anish Giri, que bueno, plantea el cambio de piezas para entrar en un final de torres, pero torre 1. Obviamente Firuza no quiere entrar en el final de torres porque podría ser defendible. Caballo C6 por parte de Anish Giri, alfil C7 de Alireza Firuza y torre por H5. Esta jugada parece lógica recuperando el peón, pero en realidad era más correcta A4 para quitarse de la amenaza del alfil. En caso de torre 6 atacando al caballo, vendría torre C5. La idea, bueno, quitar lo más rápido que se pueda al caballo para jugar torre por H5. En cambio, tras torre por H5 directo, torre C1 por parte de Alireza Firuza atacando al caballo. Caballo D4 de Anish Giri, alfil por A5, torre F5, torre C7, torre D5, alfil C3, rey G8, torre B7 y caballo F5. Error. Se está atacando, por supuesto, la casilla G7, el caballo. De hecho, la amenaza ahorita directa es alfil por caballo seguido de torre por peón, quedando con dos peones totalmente libres. Pero había que llevar el caballo a la casilla E6. La idea es que, bueno, tras, por ejemplo, rey F3, vendría caballo G5, rey E3 y caballo F7. Y las negras de momento logran mantener una posición defensiva, aunque por supuesto las blancas tienen ventaja. En cambio, tras caballo F5, el problema es que las blancas jugaron rey F3, amenazando rey E4. Torre C5 por parte de Anish Giri. G4 de Firuza atacando al caballo que sostiene al peón. Caballo H4 jaque, rey G3 y ahora G5, defendiendo al caballo y defendiendo también el peón que estaba atacado en G7. F4 por parte de Firuza, no se puede capturar el peón porque caería el caballo. Torre D5 por parte de Anish Giri y F5. El problema en esta posición es que el caballo está atrapado, fíjense que no puede ir a ningún sitio. Giri juega torre D3 jaque, rey F2 para mantenerse al margen de los jaques del caballo. H5, una jugada desesperada aquí por parte de Anish Giri. Rey E2, aquí Firuza previamente amenaza la torre de su rival. Y ahora torre D5, ¿no? Otro error aquí, quizá el último de esta partida. Lo correcto era jugar torre G3, intentando marear ahora capturando peones. Tras G por H5 vendría B4 y si torre por caballo por F5. Obviamente esto es simple mareo porque las blancas deben tener ventaja decisiva con estos dos peones libres. Pero el problema de torre D5 es que aquí Firuza jugó F6 y ahora Anish Giri tuvo que abandonar porque sencillamente está mate en pocos movimientos, ¿no? Impresionante, aquí no pudo hacer nada. Por ejemplo, tras una jugada como rey F8 para intentar escapar, vendría alfil B4. Y ahora la amenaza es F7 jaque y F8 igual dama. Jamás puede regresar el caballo porque recuerden que hay un torre G7, torre por caballo, y esto igual va a terminar en mate.
Bien amigos, ¿qué les pareció la partida? Espectacular y bueno, como les dije, esta partida reflejó lo que sucedió al final y es que los campeones son los jugadores del Triveni Continental Kings que derrotaron en ambos matches al equipo del PBG Alaska Knight, es decir, obtuvieron su revancha, perdieron los dos enfrentamientos en la fase de grupos, pero le ganaron los dos enfrentamientos en la gran final al equipo de Anish Giri. Gracias, en cierto modo, creo que mucho mérito a la gran maestra Alexandra Kosteniuk, que ganó sus dos partidas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Firuza ganó en el primer match, pero luego perdió en el segundo. Sin embargo, el equipo respondió, lograron la revancha y bueno, el equipo Triveni Continental Kings de Alireza Firuza es el campeón de esta edición del Tej Mahindra Global Chess League. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta partida entre estos dos monstruos? Si les gustó, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que estén muy pendientes de esa división de honor, campeonato de equipos español y del maestro internacional Faustino Oro. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.